Bienvenidos a otra cápsula más de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México Federico Gómez, el doctor Eduardo Barragán, jefe del Departamento de Neurología, y tengo el gusto de tener conmigo al doctor Rodrigo Moreno, jefe del Departamento de Genética. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, doctor, muchas gracias. Qué bueno. Listo para Oye, una Rodrigo, nueva cápsula. Es muy común que nosotros en el Departamento de Neurología, la gente que tiene niños con autismo, con epilepsia, con otras enfermedades neurológicas como parálisis cerebral, sobre todo cuando es el primer hijo, tienen mucho miedo de volverse a embarazar, ¿no? Y la pregunta de siempre es, doctores, ¿qué pasa si me vuelve a salir otro hijo así? Es lo mismo si es varón o es mujer. Y yo quisiera tocar 2 o 3 temas específicos. Uno es, este mes que es el mes de la epilepsia, en epilepsia, ¿cuál es el riesgo de tener otro hijo con epilepsia? Muy bien, pues es muchas preguntas muy interesantes y con muchas cosas de las que se pueden hablar. Efectivamente, todas las enfermedades neurológicas, incluyendo epilepsia, discapacidad intelectual, autismo, pueden tener un riesgo de que se repita en un siguiente embarazo. Eso va a depender de cuál sea la causa específica en el niño. Sabemos que hay causas de epilepsia que son secundarias a algún accidente, alguna infección, y pues evidentemente estas no tendrán un riesgo alto de que se repita. Sin embargo, muchas enfermedades genéticas sí se van a repetir en un siguiente embarazo en la familia. Y esto va a depender específicamente de cuál sea la causa genética de esta enfermedad. Para encontrar la causa genética, pues primero se requiere una buena valoración en conjunto con el neurólogo pediatra y un genetista, ya que el genetista va a hacer una exploración minuciosa de rasgos físicos que nos puedan orientar a la causa. También una exploración minuciosa de los antecedentes familiares siempre es muy importante, saber de dónde vienen, si hay algún consanguinidad o algo que nos pueda orientar. ¿Qué es consanguinidad? Consanguinidad es cuando... ¿Hasta dónde se considera la consanguinidad? Claro, es muy interesante el tema sobre la consanguinidad. Aquí en México, en comunidades, sobre todo de Oaxaca o en algunas partes, consanguinidad se refiere a familiares que tienen hijos y pues tienen un antecedente en común. ¿Hasta cuándo decir consanguinidad? Es muy difícil porque a fin de cuentas todos compartimos algún ancestro en algún momento, ¿sale? Pero sí, sobre todo, por ejemplo, familiares de segundo grado, de tercer grado, como podría ser tío, sobrina, primos, hermanos, que sería un familiar de tercer grado, pues hay riesgos de que haya enfermedades, sobre todo de las que conocemos como recesivas. ¿Eso qué quiere decir? Que la herencia se encuentra oculta en ambos padres y en los hijos se presentan. Esto no es muy frecuente, aunque sí es algo que tenemos que siempre tener en mente, y por eso preguntamos mucho sobre los antecedentes familiares. A veces la historia familiar y la exploración no nos orientan mucho hacia una enfermedad en específica de origen genético, por lo que tenemos que hacer varios estudios. Tradicionalmente hacíamos el estudio de cariotipo, aunque ya es un estudio que ha quedado mucho en desuso, sigue teniendo sus indicaciones muy específicas. Sin embargo, ahorita en niños con discapacidad intelectual y autismo, el estudio de elección de primera orden es un estudio de microarreglos. Un microarreglo hay de varios tipos, sobre todo el microarreglo de alta densidad. ¿Cuál es como la diferencia entre un cariotipo? ¿Qué me ve el cariotipo y qué me ve el microarreglo? Ambos. ¿O me arreglo? Ambos ven una visión global del genoma, o sea, del instructivo del individuo, ¿sale? Pero el cariotipo tiene una resolución mucho menor, porque el cariotipo es un estudio de microscopía. Entonces, se hace una técnica para ver los cromosomas, que los cromosomas son, digamos, los libreros donde guardamos todos nuestros genes, y únicamente por el microscopio estamos viendo los cromosomas. Entonces va a depender mucho, pues, del ojo del citogenetista que esté viendo los cromosomas. El estudio de microarreglo es y básicamente te sirve para resolver problemas
cromosómicos grandes. Exactamente. O sea, por ejemplo, una trisomía 21 sí se puede ver en un cariotipo. De hecho, es mucho mejor hacer un cariotipo en un paciente que se sospecha síndrome de Down o algunas trisomías como la trisomía 18 o trisomía 13, porque nos da información extra. No solo nos da el diagnóstico, sino nos dice qué riesgo hay de que se repita en un siguiente embarazo. Por eso el cariotipo tiene una indicación muy específica. El microarreglo no nos da esa información, no nos da la información de cómo están dispuestos los cromosomas. Nos da más información de los genes que están afectados, tiene una mayor resolución que el cariotipo, pero no nos ayuda a saber el riesgo que se repita. Por eso muchas veces que se encuentra una alteración en el microarreglo, después hacemos el cariotipo para un asesoramiento genético, para decirle a los papás por qué pasó, qué riesgos hay de que se suceda en un siguiente embarazo. Entonces cada estudio tiene su indicación. El microarreglo tiene un mayor poder de resolución, entonces donde el cariotipo queda muy limitado, que no nos entrega el resultado adecuado, no nos dice la causa del autismo, por así decirlo, nos lo dice en una proporción como de un 5%, el microarreglo nos da mucho más poder de diagnóstico, como hasta un 20%, 25%. Entonces sí aumenta mucho la probabilidad de que demos un diagnóstico con el microarreglo que con el cariotipo. ¿Y de qué me sirve a mí? O sea, yo soy papá y voy contigo y me dices, pues hay que tomar un microarreglo, mi hijo tiene autismo y resulta que tiene un defecto en el cromosoma 7 alelo Q2235 y el papá dice, pues gracias, ¿no? Ok, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Y ahora qué hago con esto? Claro. ¿No? O sea, ¿qué me sirve eso? O sea, ¿realmente tiene un valor hoy para los clínicos? ¿Tiene un valor para la familia? Sí, muy buena pregunta. Efectivamente tiene mucho valor. El simple hecho de tener un diagnóstico y saber una causa de por qué está pasando esto, ayuda mucho a los papás a lidiar con la enfermedad del niño. Entonces, por sí mismo, el conocer el diagnóstico es muy útil. Ahora, otra cosa que nos puede ayudar es lo que comentábamos, qué tanto se puede repetir en un siguiente embarazo esto. Y también otras cosas, nos puede llegar a predecir cosas que pueden pasar al futuro dependiendo qué alteración sucedió en qué cromosoma. Por ejemplo, en el cromosoma 7, por tocar el ejemplo, hay alguna enfermedad, por ejemplo, el síndrome de Williams, que nos puede ayudar a entender un poco cómo va a tener el perfil cognitivo del niño, cómo se va a comportar, nos puede predecir riesgos, por ejemplo, del corazón. Entonces, nosotros ya nos iríamos de forma más dirigida a las alteraciones que se van a presentar en ese niños que tienen alteraciones en ese cromosoma, ¿no? Entonces, y así en otros casos, ¿no? No podemos ver, y hemos tenido casos en la consulta de genética de niños que tienen alteraciones en síndromes, en genes que predisponen a cáncer, ¿no? Entonces vamos a estar con mucho mayor atención a ciertos tipos de cáncer, etcétera. Entonces sí, hay muchas cosas de prevención que se pueden hacer, el entendimiento de la enfermedad, el riesgo de que se repita, pues además de que puede ayudarnos mucho al avance del científico, ¿no? Que también es otra cosa que nosotros... Oye, y los papás también te dicen, bueno, y si mi hijo tiene este defecto en el cromosoma 7 alelo Q23, pero pues nadie en la familia está enfermo, ¿no? O sea, ¿por qué me pasó a mí? No me cuidé bien durante el embarazo, ¿no? Fue por trabajar mucho, piensan las mamás, no me cuidó mi marido, o me enfermé y una infección por gripa me provocó esto. Hoy que tenemos todo lo del coronavirus, la gente que se infecta de coronavirus va a tener o tiene más riesgo de tener modificaciones o mutaciones de nuevo para tener enfermedades. Ya. Muy interesante. La verdad es que ese es justamente el proceso del asesoramiento genético, ¿no? Entonces, encontrar la causa específica nos va a poder ayudar a explicar a los papás por qué pasó. Muchas veces los papás tienen estas inquietudes sobre si es mi culpa, es culpa del papá, o vamos a tener... Siempre dicen que es culpa de nosotros, ¿no? Pero siempre no es cierto. La suegra siempre dice sí, la suegra siempre, pero que no fue el papá, pero no, justamente nosotros ayudamos mucho a resolver
esas inquietudes una vez que tengamos el diagnóstico específico, ¿no? Con respecto al coronavirus, pues ahorita hay muchos factores biológicos que producen esto que conocemos como teratogénesis. Teratogénesis quiere decir que algo que afecta el desarrollo del embrión cuando está gestándose en la mamá. Hay muchos factores, entre ellos hay medicamentos, hay factores biológicos que pueden ser virus y bacterias, y parásitos que pueden dar teratogénesis en el embrión. En el coronavirus actualmente no se conoce porque no hay casos reportados, es algo muy reciente. No debería ser un virus por su forma, que es un virus de RNA como muchos otros, como el virus de VIH o algunos virus tipo influenza. Biológicamente no tendría por qué causar teratogénesis, pero hasta que no haya estudios no se puede. Pero de entrada hablar. Pareciera que no. Y la otra es, si yo soy una mujer joven, en edad reproductiva, no estoy embarazada, me da coronavirus, ¿eso puede modificar mis óvulos y mis genes para luego yo tener una mayor predisposición para tener, para tener hijos con enfermedades? No, en principio no. No hay y nuevamente no hay estudios al respecto, sin embargo, no tendría... Por el tipo de virus. Por el tipo de virus no pareciera... No pareciera que esto va a dejar sensible o va a modificar a una mujer en época reproductiva para que estén tranquilos, ¿no? Independientemente de todo lo que pueda pasar, no necesariamente las va a dejar predispuestas a tener más riesgo de autismo, de problemas neurológicos. No hay alguna razón por la cual pensar que eso pudiera pasar, ¿no? La verdad, hay algunos virus que sí pueden producir cosas así, pero son raros. Y ese tipo de virus no. Oye, ¿la edad materna es importante para poder determinar si vale la pena no hacer estudios genéticos sobre enfermedades neurológicas? Sobre todo, si es importante, hoy estamos cada vez viendo más enfermedades, la mujer se está embarazando más grande, edades más. Estamos teniendo como un distanciamiento de la edad, o niñas pequeñas, ¿no? Pero cada vez la mujer se está embarazando más después de los 30 años. ¿Esto puede favorecer dificultades o errores en el gen que favorezca, facilite o tenga más prevalencia enfermedades neurológicas? Sí. Tanto mamás como hombres. De hecho, también no se habla mucho de la edad paterna avanzada, pero también es algo que se tiene que tomar en cuenta. ¿Cuál es la edad paterna avanzada? ¿70? No, la edad paterna avanzada sí se empieza a considerar a partir de los 40, 45 años. Es más tardía que en las mujeres, porque las mujeres empiezan su proceso de producción de óvulos más temprano. Las mujeres empiezan el proceso de producción de óvulos desde que están en la panza de su mamá, por así decirlo, y los hombres empezamos con la espermatogénesis o la producción de espermatozoides hasta la pubertad. Entonces, por eso es que la edad paterna avanzada es un poco después. La edad materna avanzada se considera a partir de los 35 para embarazos, ¿no? Ambas pueden producir un mayor riesgo de algunos tipos de enfermedades. La edad materna avanzada está más asociada a problemas de los cromosomas, como podría ser el síndrome de Down o la trisomía 18, por ejemplo, el síndrome de Turner, varias enfermedades que pueden tener alteraciones neurológicas. En el caso de los hombres, cuando tienen una edad avanzada, puede producir también un mayor riesgo de enfermedades que conocemos como monogénicas. ¿Qué quiere decir? Que es un solo gen el que se afectó y que produce la enfermedad. Algunas, por ejemplo, la condroplasia, una enfermedad de talla baja muy conocida que se suele conocer como enanismo, aunque no es el término que nos gusta usar más a nosotros. Alteraciones craneales como las craneosinostosis son más frecuentes en edad paterna avanzada y muchas otras. ¿Y se potencia? O sea, si yo tengo una mamá, ¿cuál es la edad materna que se considera avanzada? Se considera a partir de los 35 años. 35 años. Entonces, si tengo una mamá de 35 y un papá de 45, ¿se potencia el riesgo de tener enfermedades genéticas? Pues se podría considerar que sí, no es que se potencie, juntos, sino que cada quien tiene su riesgo, ¿no? Entonces, al haber un riesgo de ambos padres de edad avanzada, pues sí, hay más riesgo para el bebé.
pero no se potencian entre ellos, ¿no? Sino que sí hay un riesgo mayor. Oye, y otra pregunta frecuente es si cada vez pasa más que los papás que las parejas no pueden tener hijos. Y entonces la búsqueda de inseminación in vitro o todas estas técnicas nuevas, ¿tú qué has visto? ¿Sí se ha incrementado en estas técnicas, a pesar de la seguridad que se tiene, problemas genéticos? Es bien importante. Las técnicas de reproducción asistida, todas conllevan un riesgo, tanto para la mamá como para el niño. Algunas técnicas de estimulación ovárica pueden producir riesgos de hiperestimulación ovárica y que conlleven riesgos para la mamá. Hay algunas enfermedades que están más comúnmente, con mayor prevalencia, digamos, en niños que nacen por técnicas de reproducción asistida, ya sea fertilización in vitro, estimulación ovárica, inyección intracitoplasmática de esperma. Todas conllevan mayores riesgos, sobre todo de enfermedades epigenéticas como el síndrome de Angelman, que es un tipo de, pues, que tiene riesgos neurológicos, autismo, síndrome de Beckwith-Wiedemann, están más asociados a técnicas de reproducción asistida. La mayoría de los niños, autismo, sí, también, por diferentes causas, también hay un mayor riesgo, aunque la mayoría de los niños que nacen por este tipo de técnicas son niños sanos. Pero sí debe de hablarse con los papás desde antes de que decidan tener hijos por estas técnicas, para que ellos estén bien conscientes de los riesgos que hay, porque sí, las estadísticas son muy variables. Algunas estadísticas dicen que no, otras dicen que sí. En parte hay muchos intereses luego también por parte de las compañías que tienen este tipo de técnicas, entonces también algunos artículos o algunas estadísticas están algo sesgadas, entonces por eso hay mucha diferencia entre muchos artículos, pero nosotros en genética sí hablamos siempre que hay un riesgo mayor con las técnicas de reproducción asistida, también para embarazos pretérmino, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es algo que se tiene es una muy buena opción para los papás que tienen dificultades para tener hijos, pero sí se tienen que tener con mucho cuidado y se deben de hablar de los riesgos desde antes de tomar la decisión, porque luego se les habla ya cuando ya están embarazados o ya después de que nazca el niño y no les habían dicho que tienen un mayor riesgo y pues no me habían dicho. Y ya casi para terminar, Rodrigo, ¿qué tan lejos estamos o no? Digo, y luego iremos hablando en diferentes programas, pero como que, ¿qué tan lejos estamos o no de la modificación genética para la cura de enfermedades? Muy, muy interesante. O sea, tú que estás metido en esto, si yo tengo un problema genético, ya se escuchan muchas cosas, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de poder hacer modificaciones en los genes y corregir enfermedades? Pues técnicamente poco lejos. De hecho, ya se han hecho modificaciones genéticas en embriones, esto en China hace un par de años, en dos gemelitos que tienen un menor riesgo para desarrollar enfermedad SIDA, ¿no? Infección por VIH. Se hizo esa modificación genética y estos niños están protegidos para desarrollar infección por VIH. Esto se hizo de forma pues poco ética y sin buenos protocolos internacionales, lo cual llevó a muchas digamos castigos al equipo de trabajo que hizo esta modificación genética. Entonces técnicamente ya estamos muy cerca. Ahora falta mucho ver pues todas las regulaciones y además son cosas muy específicas, no para cualquier enfermedad genética, porque hay síndromes genéticos que tienen pues alteraciones muy complejas. Otras técnicas sería la terapia génica, que ya cada vez hay más, o por ejemplo para atrofia muscular espinal, que es un tema muy importante en neurología. Ya está muy cerca una terapia génica que va a modificar mucho el pronóstico de estos niños. También se están investigando muchas cosas en Duchenne, algunas cosas que se conocen como oligonucleótidos antisentido, que bloquean algunas partes del gen y hacen que el fenotipo o la progresión de la debilidad muscular sea mucho menor.
En fin, hay muchas cosas en estudio para enfermedad de Huntington, entre las neurológicas y también para enfermedades metabólicas como fenilcetonuria. Ya hay en estadios 3 de ensayos clínicos, terapia génica para fenilcetonuria, para hemofilia. Ya vienen muchas terapias génicas y estamos para algunas enfermedades en específico ya muy avanzados, pero las regulaciones internacionales se tienen que hacer bien porque hay muchas implicaciones éticas al respecto, ¿no? Y además también la cuestión económica y muchas aristas del problema que se tienen que resolver, pero hay mucha esperanza en el futuro para las enfermedades genéticas. No todas, desafortunadamente, pero sí para muchas. Pues qué interesante, maestro. Si te digas, la genética es que a veces conocemos tan poco desde este punto de vista y son tan poco involucrados ustedes en el equipo médico, y nos parece que los genetistas cada vez tienen una mayor relevancia. Entonces agradecemos mucho. Por favor, todas sus preguntas de esta cápsula háganlas a través de Facebook o del blog de www.cerebrosendesarrollo.com o de la página de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México, amgim.com.mx. Y ojalá nos pudiera regalar una pequeña publicación para ponerla ahí, que los papás lo puedan seguir. Claro que sí. Que si tienen preguntas, te puedan hacer preguntas a ti a través de la página. Y seguiremos tocando temas tan interesantes de genética. Muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. No, bien. Hasta luego.